Bien. Oye, Ricardo, hubo un informe de Naciones Unidas en su sección de personas desaparecidas con una serie de consideraciones muy preocupantes que creo yo, tú nos dirás, pues creo que finalmente forma parte como de una tendencia creciente de problemas relacionados con ese tema, pero me parece pues que es una tendencia que va caminando en términos muy similares en años recientes. Ya tú nos dirás tu punto de vista o tu precisión sobre esto. Pero además, la petición de que el ejército no debe tener la presencia exagerada que está teniendo actualmente. ¿Qué opinas sobre este informe y sus propuestas o recomendaciones, Ricardo? Mira, es muy interesante el planteamiento. Primero que nada porque están cuestionando que a lo largo de pues, varios años el uso del ejército para fines policíacos o fines de seguridad pública ha tenido una consecuencia terrible para México. Consideran que ha sido inadecuada en términos textuales, plantean que es insuficiente e inadecuada una estrategia de seguridad basada en el uso de las Fuerzas Armadas. Es un tema que, bueno, pues no es nada nuevo para nosotros en México y mucho menos para los periodistas que nos dedicamos a estas investigaciones y tareas de informar sobre la seguridad en México. En efecto, yo coincido con lo que plantea el informe. Ha sido inadecuada e insuficiente, justamente porque ha tenido una tendencia muy marcada a la violación de derechos humanos, a las desapariciones forzadas, al incremento incluso de la criminalidad, porque desde que se echó mano del ejército de manera ya formal e integral fue en el sexenio de Felipe Calderón, aunque en años anteriores el ejército ya participaba en estas tareas de seguridad. Ahí está el caso, por ejemplo, de los Zetas, ¿no? A finales de los 90, como resultado de esta participación de militares en tareas de seguridad. Según la versión oficial, los militares del equipo GAFE fueron cooptados por el cártel del Golfo. Mi versión es que en realidad se trató de una extensión militar para controlar el narcotráfico y argumentaron que los habían cooptado, ¿no? Eso explica, según la Sedena, que más de 40 o 35, 40 miembros del GAFE se hayan pasado a las filas del crimen. Pero bueno, independientemente de eso, la estrategia desde Felipe Calderón a la fecha ha sido fallida. Hay demasiados crímenes. En efecto, las Fuerzas Armadas puntean las estadísticas en denuncias por violaciones a derechos humanos dentro y fuera de México. Hay un voluminoso expediente en la Corte de la Haya sobre todas estas violaciones que se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón y que todavía siguen impunes. Ahora, lo que plantea este grupo de visitadores que estuvieron en México de Naciones Unidas es que le piden al gobierno mexicano de manera urgente sacar al ejército o irlo sacando de las tareas de seguridad paulatinamente, lo cual, bueno, va a colocar a México en una situación bastante complicada con Estados Unidos, porque precisamente la militarización que determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una orden de la Casa Blanca para militarizar puertos, para militarizar aduanas y prácticamente para echar mano del ejército en toda la seguridad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban siendo rebasados por la criminalidad y porque obviamente el gobierno actual heredó un cúmulo de problemas en ese terreno, entre otros la descomposición de las policías, un problema que se arrastra de sexenios anteriores y que hasta la fecha sigue sin resolverse. Entonces, al no haber policías y que seguimos teniendo una crisis a nivel policíaco, principalmente en municipios y entidades federativas, pues no hay otra forma de poder frenar
o intentar frenar la inseguridad más que echando mano del ejército. Sin embargo, a pesar de esta militarización que a todos nos sorprendió, que la voltereta que dio el presidente de primero pensar en un retiro del ejército y luego echar mano de él, hasta tener hoy una militarización verdaderamente histórica, pues bueno, lo que más preocupa es la falta de resultados, porque la presencia del ejército en los estados en crisis tampoco ha resuelto ni las matanzas, ni las desapariciones, ni los choques entre grupos criminales. Entonces yo creo que se tendrá que analizar muy bien si es conveniente retirar a las Fuerzas Armadas o mantener